Rocío Sheffer. ¿Cómo estás, Rocío? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes. A todos los oyentes, a todos, todas, todes. Muy bien. Todes. Y estamos Rocío, vas a inaugurar la columna de género y tenemos aquí a una entrevistada. No me gustaría presentarla a mí, te dejo el lugar. Muchas gracias. Sí, hoy vamos a tratar un tema que es bastante preocupante, en realidad bastante alarmante, que estamos viviendo en nuestro país, bueno, en realidad en el mundo, lamentablemente, pero bueno, específicamente en nuestro país, si bien hay mucha revolución, hay mucha deconstrucción y todo, mucha revolución feminista, aún hoy sigue habiendo una violencia terrible, lamentablemente, contra las mujeres. Hay que recordar que, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, en nuestra ciudad, hay una chica desaparecida, por ejemplo, que se llama Leila Lombardo, de 21 años, que salió de su casa de Tolosa el jueves pasado, ya hace casi una semana, mañana se cumple una semana, y todavía no apareció. Lamentablemente hay mucha violencia, muchos noviazgos, por ejemplo, violentos, sí, que lamentablemente terminan en femicidios. Sí, que se ven en los medios hoy en día, ¿no? Y también nos enteramos en casos cotidianos. Y esos femicidios resultan cada 33 horas, un femicidio cada 33 horas. Y bueno, nos acompaña hoy Maya Luna, ella es referente de Mumamá de La Plata, que pertenece a Libres del Sur. ¿Cómo estás, Maya? Buenas tardes, ¿cómo andan? Todo bien. Todo bien, ¿vos? Maya viene acá para contarnos un poco, para situarnos en todo este tema. Están impulsando desde Mumalá, perdón, en el Congreso un proyecto de emergencia por violencia de género, que realmente en los tiempos que corren es una carga bastante importante, ¿no? Sí, es un proyecto que en realidad, o es un reclamo más puntualmente, que en realidad se viene haciendo desde el movimiento feminista ya hace mucho tiempo, no solo a nivel nacional. En este caso el proyecto fue presentado en el Congreso de la Nación para que sea tratado por diputados, diputadas y senadores, pero también lo venimos presentando a nivel provincial. De hecho, en algún momento se aprobó con gestiones anteriores. El problema que tenemos, al igual que en el municipio de La Plata, es que aún habiendo logrado con mucho trabajo, mucho esfuerzo y no habiendo claudicado, una vez aprobados, la verdad es que no se han ni siquiera llegado a ejecutar, como nos pasó en el caso de la ciudad de La Plata, donde el Consejo Deliberante de esta gestión de Julio Garro aprobó en forma unánime en el Consejo Deliberante la declaración de emergencia, que hago la aclaración que se declara una emergencia en este caso por violencia de género, pero hay otros pedidos de emergencia, pueden ser por el estado de malnutrición o de nutrición de los pibes en el país. Bueno, hay distintos tipos de emergencia que se vienen solicitando. Cuando se pide una declaración de emergencia y al aprobarse, lo que se genera es la facultad al Estado, en este caso sería nacional, de que puedan utilizar una parte del presupuesto direccionado exclusivamente para revertir con políticas concretas en un corto plazo alguna de estas situaciones que, bueno, en este caso terminan en femicidio, pero que va mucho más allá de esa realidad que hoy contamos, como publicamos en el observatorio con nuestras compañeras, de 140 femicidios en 100 días. Exacto. ¿Y en qué instancia está actualmente el proyecto que han impulsado? Bueno, nosotros lo presentamos este año. Tuvimos el acompañamiento de algunos diputados y diputadas al momento de presentarlo. Comprendemos que no es sencillo que se trate, mucho menos que se apruebe, porque es un año electoral. Tenemos la experiencia del proyecto de interrupción del embarazo del año pasado, la ley del aborto, y una serie de proyectos y de iniciativas que, aún sabiendo que es complejo que se aprueben en ese lugar institucional que debería representarnos a todos, lo cierto es que, bueno, aún teniendo la ley, también puede ser algo que caiga en un cajón o que sea ley muerta. Nos pasa con otros proyectos que existen, que son de avanzada, que son ejemplo en varios países del mundo, y sin embargo, como pasa con la ESI, por ejemplo, nos cuesta mucho que el Estado dé garantías de su cumplimiento. Sí, y disculpa que te interrumpa, sí, con respecto a la ESI, lo que costó que los colegios, por ejemplo, los católicos, la implementaran. Sí, lo que cuesta hoy, bueno, yo soy docente y en las escuelas públicas también es una gran pelea, que además ha tomado otro tinte porque luego de la masividad, de la marea verde, que fue el año pasado con la presentación del proyecto,
creo que salió a la luz una discusión que no existía, pero que sí tomó otra dimensión. Para nosotras, bienvenida sea la discusión, porque también hace que tome otra masividad y otra visibilidad del hecho y que se empiece a hablar por fuera solo de lo privado, entre comillas, pero bueno, también hay una disputa ideológica. Eso que se puede graficar en pañuelos celestes, pañuelos verdes, en realidad es algo mucho más profundo, porque no es contra las personas que lo portamos, uno u otro, sino justamente con una idea de fondo que es qué posibilidad tenemos nosotras de decidir efectivamente, autónomamente sobre nuestro cuerpo, o quién decide sobre eso. Sí. Bien, se viene muy cerca otro aniversario, sí, del Ni Una Menos. ¿Cómo viven ustedes todo esto también con toda esta revolución que se está viviendo actualmente? Bueno, en particular creemos que desde el 3 de junio aquel, de hace unos años atrás, donde el Ni Una Menos irrumpió no solo en el escenario nacional, porque no solo fue una movilización en la capital federal, que tal vez es como un poco la vidriera de lo que pasa en otros lugares, pero fue un estallido en las principales capitales y ciudades del país, pero además tomó dimensión internacional, porque hoy son muchos otros países los que de hecho hasta toman la misma consigna bajo las palabras Ni Una Menos, o con algunas reivindicaciones que se plantearon acá en Argentina y que viene siendo un movimiento mundial, si se quiere, con sus diferentes lecturas, coyunturas y demás. No sucede lo mismo en cada uno de los países. Sí, en Latinoamérica ha habido una avanzada en ese sentido y bueno, estamos ante un próximo aniversario, ante una nueva presentación del proyecto por aborto la semana que viene, el 28, que es el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, y para nosotras hay un antes y un después en el sentido de esta nueva visibilidad de una generación que ha decidido irrumpir y problematizar y preguntarse y decir esto no está tan bien, o hay algo que definitivamente hay que dar vuelta, y no porque haya nacido de un repollo, sino porque viene de una historia larga de lucha de los distintos feminismos, porque no hay uno solo, se va construyendo todos los días. Así que la verdad es que es emocionante. Si bien los números que arrojamos se tratan de personas, de mujeres que son asesinadas, pero también a la par de eso hay una lucha bastante más profunda que toma otra dimensión. Claro. Sí, de hecho, hablando de datos, Maya, ustedes arrojaron que hay 100 femicidios en 140 días del 2019, y retomando otra cosa que decías, queremos que le cuentes a la audiencia en qué estado está el proyecto de la legalización del aborto. Sí, creo que era la pregunta y me fui para otro lado. No, el proyecto ingresó en el Congreso y los pasos que debería dar, como cualquier otro proyecto, es que una vez ingresado se le asignan comisiones de trabajo. Eso sucede con todos los proyectos y en todos los niveles, municipal, provincial y nacional, funciona igual, y en esas comisiones que deberían ser pertinentes al tema, bueno, los diputados y diputadas de la primera comisión lo deben debatir. Si no hay modificaciones, avanza hacia la próxima comisión y así hasta pasar por todas las comisiones. Como sabrán, este año vienen siendo muy pocas las sesiones en el Congreso, por eso decía al principio, y ahí creo que me fui por las ramas, que no es que no tenemos esperanza de que efectivamente se trate. Decidimos dar la lucha también adentro de los lugares institucionales, porque si no es dejar regalado en bandeja, como quien dice, bueno, una lucha que además de exigir reclamos, tiene propuestas que se transforman en proyectos legislativos que piden o de qué manera, o explicitan de qué manera se puede utilizar el presupuesto. Así que todavía no ha ingresado a las comisiones, o ha ingresado a las comisiones, pero no se empezó a debatir porque tienen un funcionamiento bastante irregular este año en particular. A esto nos referimos a lo que son las comisiones dentro de la Cámara de Diputados de Nación. Exacto. Luego pasa a senadores. Pasa a senadores, que fue lo como quedó ahí estancado en el medio, donde se aprueban diputados, pero en el Senado se da de baja. Claro, ese es el tratado que hay con cada uno de los proyectos de cualquier índole que ingresan a las cámaras. Sí, fue el gran filtro, como siempre, el Senado en cuestiones quizás de progresismo, ¿no? De que sea avanzar. Hemos visto, no solo en este caso, sino en otros. Y retomando un poco las estadísticas que ustedes arrojan desde Mumalá, 39% de femicidios fueron, o sea, el victimario fue la pareja, y 67 niñas se quedaron sin madres. De ese porcentaje, el 8% estaba embarazada. Realmente datos alarmantes. Contanos un poco más cómo es el observatorio que tienen para recabar estos datos. Bueno, nosotras iniciamos con el trabajo del observatorio, que también siempre hago la aclaración,
estos datos que nosotras publicamos y que trabajamos con mucha seriedad porque nos parece que no es menor, primero que no haya datos oficiales o estadísticas oficiales, porque debería ser el Estado en que se haga cargo, sino muy difícil que un Estado o el gobierno de turno pueda pensar qué tipo de políticas hace falta si no conoce cuál es la problemática. Decir los números, si bien se tratan de personas, para nosotros o para nosotras es crucial, porque con eso podemos decir, bueno, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que necesitamos y a esto hay que ir. Puede haber otras propuestas de cómo llegar a revertir esa situación, pero lo cierto es que lo que no pueden faltar son las estadísticas. Claro, es algo como muy real, muy... Exacto. Poner números es muy importante. Y así todo, nuestro observatorio lo que hace es un relevamiento de todos los medios gráficos del país, en cada una de las provincias, porque tenemos compañeras y compañeros que construyen nuestra organización en 23 provincias del país, entonces podemos llevar a cabo este relevamiento lo más serio posible, pero no deja de ser tal vez hasta un recorte, porque no todos los femicidios se caratulan como femicidios y no todos llegan a publicarse en medios gráficos o radiales. Claro, totalmente. Entonces, de todas formas, no termina de ser el número final, por supuesto. Sin embargo, venimos junto con la justicia, que más lento y con más tiempo viene haciendo algún tipo de relevamiento, tratando de compaginar esos datos. Y el observatorio, lo que hacemos desde ahí es justamente tratar de desmenuzar cuáles son las causas, no solo qué vínculo tenía la persona que fue asesinada con el femicida, sino si tenía denuncias previas, si había accedido a la justicia, si no había accedido a la justicia, que no nos parecen datos menores, y por eso el proyecto de Emergencia Ni Una Menos, donde nosotros y nosotras planteamos 14 puntos concretos, podrían ser más, pero para sintetizar, donde hablamos de políticas públicas que tengan que ver en lo inmediato con el patrocinio jurídico gratuito, por ejemplo, porque una de las causales es, bueno, los datos lo dicen, hay muchas de las mujeres asesinadas tenían hasta 40 denuncias hechas, tenían las medidas perimetrales y nada de eso funcionó, la justicia no existió o brilló por su ausencia, o no solo brilló por su ausencia, sino que en algún caso hasta falló en contra. Entonces la verdad es que eso arroja después la cantidad de niños, niñas que también quedan sin su madre y todo lo que eso implica. Es un círculo bastante complejo. Por eso enunciamos 14 puntos que tienen que ver con comprender de dónde o cómo es que suceden estos femicidios. Sí, ha habido muchos casos en los cuales, bueno, las víctimas denuncian varias veces a sus victimarios, digamos, y terminan justamente en un femicidio. Con respecto al Estado, ¿qué garantías le da a las mujeres de víctimas de violencia de género? Lamentablemente hoy, y no ha cambiado mucho la situación de años anteriores, no les da prácticamente garantías. Por eso también lo que está funcionando, lo que muchas veces salva la vida de una mujer es cómo funcionamos en red, la cantidad de organizaciones sociales, feministas, políticas, espacios como ONG, que nos vamos vinculando para tejer redes y para que justamente podamos resolver en la emergencia. Hoy prácticamente no tenemos subsidios para las mujeres que tienen que salir de su casa o que tienen dependencia económica, por lo tanto permanecen en el círculo de violencia. No tenemos refugios en toda la provincia, en cada uno de los distritos, que den garantía también de que si alguien tiene que salir de su casa para que no la maten, tenga dónde recurrir con sus hijos, porque en general lo que ocurre es que la persona violenta te aleja de tus familiares, de tus grupos de amigos. Sí, de todo tu círculo. Y claro, y dejas de tener lugares a donde recurrir, entonces eso hace que te sigas quedando en tu casa. Muchas veces la pregunta es, bueno, ¿y por qué se sigue quedando? Bueno, y porque hay una dependencia económica, porque no tiene dónde ir, porque está el medio en el medio, qué va a pasar con los hijos, una serie de situaciones que hoy se empiezan a comprender de otra manera, pero que si a la par no está funcionando el Estado como garante de que vos vas a saber qué hacer, estamos en la misma situación, o incluso peor, las denuncias se han triplicado desde el primer 3 de junio, o cuatriplicado en algunos lugares, y sin embargo los femicidios no han dejado de bajar, no han bajado en número, al contrario. Eso muestra cómo está funcionando en realidad el rol del Estado. Maya, ¿y qué proponen en su proyecto desde Mumala? Bueno, como decía hoy, tiene 14 puntos concretos que tiene que ver con el patrocinio jurídico gratuito, pero también va desde capacitaciones obligatorias a los lugares ejecutivos y de funcionarios o personas que estén en lugares públicos de atención,
que tengan que saber cómo recibir a una persona que está sufriendo violencia de género, subsidios para las, no me gusta decirle víctimas, pero para poder tal vez graficar las personas que están sufriendo esa violencia, que puedan tener un recurso en lo inmediato para poder salir de ese círculo de violencia. Bueno, esto, los refugios y otro tipo de políticas públicas que tienen que poder contar con presupuesto. Hoy, el Instituto Nacional de las Mujeres, que bajó su rango también por este gobierno, recibe 11 pesos con 36, si no me equivoco, por mujer en la Argentina. Sí, o sea, no te alcanza ni para pagar el micro. Tremendo, no, obviamente. Y teniendo en cuenta que el Ministerio de Salud no existe más y bajó a una Secretaría de Desarrollo Social que se espera, ¿no? Maya, y lo que yo te quería consultar al respecto era de la importancia que viene teniendo el encuentro nacional o los encuentros nacionales de mujeres, que ya este sería el año número 35, no sé bien cómo se dice. 34. 34, perdón, sí. Gracias por la corrección. Y que va a ser en este año, va a ser en la Ciudad de La Plata. Sí, que realmente nos tiene a todas las organizaciones y a muchísimas más que tal vez no están nucleadas en algún espacio político o partidario, nos viene reuniendo ya hace unos meses en lo que es la comisión organizadora. Bien. Tenemos, digamos, la potestad desde el encuentro anterior, que fue en Neuquén, de que una vez que se decidió realizarlo en la Ciudad de La Plata, vamos a alojar a seguramente más de 100.000 mujeres y disidencias, porque la verdad que el encuentro ya no es ni nacional, como decimos es plurinacional, incluye un montón de identidades autopercibidas de diferentes formas, y acá lo importante es que no quede nadie afuera, bueno, donde justamente lo que se espera es que sea el año de mayor cantidad de personas, porque efectivamente está en un lugar que es céntrico en el país, es la capital de la provincia, hay más acceso y además año tras año viene creciendo. El año pasado en Neuquén, que fue lejos, que estaba difícil también la situación económica, estuvimos juntando moneda por moneda, fuimos más de 60.000, así que seguramente va a ser una super marea este año en La Plata. Sí, hay mucha movilización también acá en la ciudad de La Plata con respecto a todo, bueno, a los movimientos de mujeres, etcétera, y la verdad que sea cuna, o sea, bueno, que este año sea cuna del Encuentro Nacional de Mujeres, la verdad que es algo estupendo realmente. Sí, va a ser emocionante, y no tengo ninguna duda que para aquellas personas que nunca han vivido de cerca un encuentro y de qué se trata, van a quedar asombradas, porque son 3 días de ver a la ciudad completamente distinta. Sí, eso muy movilizada, muy. La verdad que sí, va a estar bueno, o sea, con respecto a todas las movilizaciones que va a haber, va a estar... Y es una semana antes, si no me equivoco, de las elecciones. Mirá. Además, ese es otro dato importante. La fecha es la misma todos los años, no es que está puesta intencionalmente, pero bueno, tiene la particularidad de que estamos en un momento difícil en nuestro país. Hay elecciones ejecutivas, se elige intendente, se elige gobernador, gobernadora, y bueno, ni hablar de la presidencia. Sí, coincide, y estamos, como comentamos hace un rato, un año, la verdad, histórico. Maya, para cerrar, lo que nos gustaría que le digas, no solo a la audiencia, sino que te refieras, te dirijas, tanto a la mujer platense como a la mujer bonaerense. ¿Qué querrías decirle? Ay, me agarraste así de sopetón. Pensala tranquila. No, a la mujer argentina. Sí. Sí, nosotros de los feminismos hablamos no solo de mujeres, sino de todas las identidades, y a mí me parece importante incluir eso, porque a veces se habla como de mayorías o minorías, y la verdad es que estamos en un momento histórico. Yo creo que el empoderamiento que tiene la nueva generación es algo que vino también para enseñarnos a todas, y hay que animarse a juntarse con otras. No se trata de una super revolución y que estemos pensando nosotras el hecho histórico, sino de sabernos en un hecho histórico, amén de lo que hagamos individualmente, y que esto es un proceso colectivo, donde nos logramos juntar con otra, sin duda cambian un montón de visiones, de miradas, de miedos a la hora de hacer cosas que nos parecen cotidianas. Desde aceptar las cosas que nos dice un jefe, hasta por qué cobramos menos si trabajamos igual o más, hasta todo el resto de tipo de violencias que se visibilizan hoy de otra manera, y en eso no estamos solas. Perfecto. Se me ocurre eso. Perfecto. Genial. Bueno, te agradecemos muchísimo, Maya, que hayas venido hasta acá. Bueno, la verdad que, o sea, es un tema triste, si se quiere, o un poco lamentable, pero bueno, hay que visibilizarlo, y es muy importante que puedan venir, que puedan hablar de todo esto. La verdad que está muy bueno, así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Los datos sí, la verdad que son tristes, y a veces nos encontramos medio en la resignación, pero también creo que a la par de eso se va viendo cómo
somos cada vez más los que estamos preocupados y ocupados en que esto no quede en la invisibilidad. Así que bienvenido sea la discusión y los datos sobre la mesa. Bien, los datos se pueden encontrar en el Facebook de Mumal. Sí, y además pueden, ya que está, aprovecho a invitar, pueden entrar a Mumalá o a Libres del Sur La Plata o a nivel nacional, y en cualquiera de las redes también van a ver que ahora estamos junto a una campaña que tiene que ver con el acoso callejero. Estamos haciendo talleres de multiplicadoras de multiplicadoras, que es una réplica para que entre nosotras nos formemos y sigamos formándonos con compañeras, que hacemos en los barrios más humildes de La Plata. Así que a todas las que quieran participar, bienvenidas sean, pueden anotarse por ahí. Perfecto. Maya, te esperamos en algún otro programa, seguro más pronto que lejos. Recordamos, estuvimos hablando con Maya Luna, Maluma, referente tanto de Libre del Sur como del Frente Feminista Mumalá. Son las 19:04, vamos a una pausa y no